Gloriarnos en esperar. Gloriarnos significa alegrarnos, llenarnos de honra, enriquecernos con sabiduría, en la palabra esperar, porque el título de la palabra para hoy es esperar. Y no es casualidad que el Padre nos esté dando esta palabra justamente en estos tiempos donde tenemos que empezar a esperar. Estamos esperando que pase el tiempo de frío, esperando que se reactiven los varios rubros de trabajo. Yo estoy orando por cada uno de ustedes. Sé que muchos de ustedes tienen negocio y están pasándola no muy fácil. Y por eso es que el Padre nos da esta palabra de sabiduría hoy. Justamente las iglesias mismas, juntamente con casi toda institución de puertas cerradas, no puede estar trabajando en estos días. En realidad no es que no pueda estar trabajando. Nosotros, en mi caso, estoy trabajando más, casi el triple que antes, a causa de los libros que he terminado, los ministros que estoy ayudando, compartiendo, ministrando, etcétera, ¿no? El ministerio se amplió muchísimo, no solamente en Argentina, sino también afuera. Entonces, pero la cuestión es saber gloriarnos en esperar, porque la espera la sufrimos a veces. Entonces, lo primero que me gustaría que si tenés a alguien al lado le digas, no la sufra la espera, no es para sufrirla. No es para sufrirla la espera, sino que gloriarnos en esperar, fíjese, la gloria, pero la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es esperar este tiempo resignado y otra cosa es esperar diciendo Dios se va a glorificar con esto. Porque la mayoría de nosotros pensamos que estamos viviendo simplemente una pausa y que no vemos la hora de que todo se acomode para poder que esté todo como antes. Pero si esa es la cuestión, en realidad no valió de nada esta espera. La idea es que cuando esto termine vos estés mucho mejor que antes. Para eso Dios mandó esa prueba. Amén. Amén. Sí. Entonces, gloriarnos en esperar la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación, es la palabra Shejina, que tantas veces la hemos mencionado. ¿Bien? Entonces vamos al otro cuadro. La paciencia, ¿sí? Es signo. La paciencia es signo. Es una muestra de algo que está pasando en tu interior. O sea, de que la persona está siendo guiada por Espíritu Santo y no por demonios. Ay, Melissa, sí. Por favor, Gálatas 5, 22 y 23. Bueno. Vamos a buscar todos Gálatas 5. ¿Leo? Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, muy bien. Contra tales cosas no hay ley, está hablando de la ley de la maldición que está en nuestros miembros, así como está dicho, ¿no? No está hablando de contra tales cosas no hay Torá. Ahora, siempre les digo, es el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Entonces, si alguna persona, y van a ver que son 9, después en su casa, ahí tranquilos, léanlo detenidamente, pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio la templanza, carácter, podríamos traducirlo. Entonces, cuando una persona no tiene paciencia, esto es signo de que está siendo guiada por un espíritu demoníaco, no por Dios. Cuando la mente de una persona se queda abandonada a la impaciencia, que estoy acá en mi casa, que no sé qué hacer, que voy, que hago, que esto, que me equivoco, que hago macanas, que vuelvo, que no sé qué hacer. Cuando la persona no sabe esperar, eso es signo de que están trabajando espíritus demoníacos. Por eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar con la plenitud del Espíritu Santo. Y la plenitud del Espíritu Santo son los 9 manifestaciones del fruto. No puede ser en realidad que alguien diga, bueno, yo tengo algunas manifestaciones del Espíritu y las otras no. Yo tengo amor, tengo gozo, tengo paz. Entonces, decimos que la paciencia es signo de que la persona está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios y no por demonios.
Porque como paciencia es una de las formas de la manifestación del Espíritu Santo, si la paciencia no está, entonces no está el Espíritu Santo. No existe eso de que yo estoy bien con Dios, yo leo la Biblia. Usted puede leer la Biblia, tener el devocional, hacer lo que quiera, pero si usted no está descansando en que Dios está dirigiendo bien la iglesia, el cuerpo de Cristo, entonces no es el Espíritu de Dios que usted lo que está conduciendo. Porque paciencia es un signo de que te está guiando el Espíritu Santo y no otro tipo de espíritu. Entonces, las pruebas producen paciencia. Santiago 1.3. Les pido que vayamos al libro de Santiago. Ahí nomás está. Santiago 1.3. Les voy a leer lo que dice. Sabiendo que la prueba, lo leemos entero. Hermanos míos, fíjense, hermanos míos, tengan por sumo gozo, estén muy contentos cuando os halléis en diferentes tipos de pruebas. Y la mayoría de ustedes está pasando por pruebas diciendo, ¿y cómo voy a hacer con la parte económica? ¿Cómo voy a hacer con el negocio? ¿O cómo voy a hacer con que no se puede salir, que no se puede circular, que no se puede hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es algo espiritual. Nadie puede con su cabeza decir, me voy a poner alegre cuando estoy siendo probado por todos lados. Hay pruebas por todos lados y yo estoy alegre. Solamente con la espiritualidad, con el fruto del Espíritu se puede hacer. Ahora, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la prueba que te está mandando Dios es para desarrollarte paciencia. Por eso decía al principio que no tenemos que considerarlo como un problema y ya no veo la hora de que se termine todo esto. Esto va a durar lo que Dios diga que va a durar. Puede ser 2 meses, 2 años. Entonces, nosotros como hijos de Dios, que somos gente de fe, gente de emuná, tenemos que ser un ejemplo también a los demás en decir, nosotros tenemos paciencia, estamos parados en la paz de Dios, la ciencia de tener paz en momentos difíciles. ¿Sí? Entonces, acuérdense, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Amor, gozo, paz y paciencia. Cuarto, pero si yo no tengo paciencia, tampoco voy a tener los otros, porque es un pack entero eso. Dice en singular el fruto y te dice 9 cosas. ¿O se equivocó la Biblia o no estamos entendiendo nosotros? No. El fruto es uno, pero tiene 9 manifestaciones. Pero si falta una es porque no está el fruto del Espíritu y por lo tanto no está el Espíritu Santo dirigiéndonos. Ojo con eso, ojo con la impaciencia en estos tiempos. Mucha gente a causa de la impaciencia se pone mal, se pone rebelde con los líderes, se pone... No es que esto esté pasando, no sé, pero hay que ser claros y decir, en este tiempo voy a confiar más en la palabra de Dios, más en mis líderes, en el cuerpo de Cristo, porque dice en Santiago 1.3, lo leímos recién, estoy agradeciendo por la prueba, porque me va a dar paz, sabiendo que la prueba de tu fe te va a producir paciencia. No vino para torturarte la prueba esta. Diga conmigo, la prueba esta no vino para torturarme. La prueba esta no vino para torturarme. Alguna gente lo está viviendo como una tortura esto. Y no es así. Dios permite esto para que tengamos más paciencia. Y ¿sabés qué? La paciencia es el estado que permite recibir bendiciones. Anotalo si querés. O sea, que también tengo que decirte que cuando esto haya terminado, de alguna forma van a venir grandes bendiciones que no teníamos antes. Porque antes no estábamos preparados. Dios nos está preparando con esta famosa paciencia. Amén. Vamos adelante. Fíjate otra cosa. Evita soluciones carnales. Cuando vos tenés paciencia, se evitan soluciones carnales. Primera Samuel 13, del 8 al 13, léanlo o anótenlo y después lo leen tranquilo. Yo por razones de tiempo lo menciono y lo desarrollo directamente. Les explico a los que no sepan. Los reyes, en Israel había 3 poderes, digámoslo así, profeta, sacerdote y rey. Y los principales eran el sacerdocio y el rey. Pero el sacerdocio, ¿sí? Los Kohanim, el Kohen Agadol, el gran sumo sacerdote, estaba por encima del rey.
El rey era el que tenía, fíjate vos la autoridad que tenía un rey, pero aún así tenía que obedecerle a la palabra profética que venía por parte del sumo sacerdote. Bueno, te explico. Resulta que el rey, que era un hombre fuerte, ahí lo describe la escritura como con mucha fuerza, mucha actividad, mucha ganas de trabajar, todo ese humanismo que siempre caracteriza a la parte humana, valga la redundancia, ese hombre se tomó atribuciones que no le correspondían. Atribuciones que no le correspondían. El hombre ese, en el versículo 9, dice que el rey fue y hizo el sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque estaba tardando Samuel. Acá ya empezamos a ver cómo la falta de paciencia de algunas personas las termina llevando a un espíritu de locura, de error y posteriormente prácticamente a la muerte lo guió a este hombre, Saúl. Entonces fíjense, atribuciones que no les corresponden. El versículo 9 confundió la habilidad natural con la habilidad espiritual. Cuando ustedes vayan al versículo 9, van a ver que dice, y Samuel tomó, y Saúl, el rey Saúl, tomó del sacrificio que no tenía que entregarlo y lo entregó. Saúl tenía que esperarlo al profeta, no hacer eso. La impaciencia lo aturdió. Si tenés a alguien al lado, decirle, la impaciencia puede aturdirte y no darte cuenta, y vos no estarte dando cuenta. Ojo con eso. Son tiempos de sabiduría y de obediencia a la palabra de Dios y al cuerpo de Cristo que Él ha dejado. Punto. Esos son los tiempos de hoy. Entonces, hizo una atribución que no le correspondía. ¿Sí? No le correspondía a un rey, no le correspondía a un rey dar el sacrificio. No le correspondía. Ahí le voy a leer literal. Mire, luego dice, versículo 10, y te lo voy contando. Resulta que venía el profeta Samuel, ¿sí? Venía el profeta Samuel. Entonces, primero, las atribuciones que se tomó el rey en dar un sacrificio que le correspondía hacer al sumo sacerdote. Versículo 10, la falsa sumisión. La falsa sumisión. Dice el versículo 10 que Saúl lo salió a saludar amistosamente a Samuel. ¿Viste cuando la persona, 1 Samuel 13, te lo quiero mostrar, dice, 1 Samuel 13, 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. 1 Samuel 13:8. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Vos sabés el problema de que este hombre escuchaba a los demás y no escuchaba al cuerpo de Cristo. Escuchaba a los desertores y quería quedar bien con los desertores, con los de afuera. Dice el versículo 8, y el pueblo se le desertaba. Las personas que desertaban del pueblo entonces no eran del pueblo. Un desertor en el Nuevo Testamento se llama apóstata. Entonces, versículo, fíjate lo que yo te estoy explicando, el 9. Entonces dijo Saúl, traeme el holocausto y la ofrenda de paz y la ofreceré yo el holocausto. Saúl no podía ofrecer un holocausto, era un rey, los reyes no ofrecen holocausto. Los sacerdotes ofrecen holocausto, que es una ofrenda que se pone arriba del fuego y se quema. Y fíjate el versículo 10, la falsa sumisión de este rey. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Fíjate vos, lo desfachatado y fuera del espíritu de este rey, salir a saludarlo como que... A mí me ha pasado un montón de veces esto en la vida cristiana. Yo estoy en el servicio desde los 16 años. Entonces, una desobediencia y después, ¡oh, las bendiciones!
Entonces yo me imagino la cara de Samuel mirándolo como diciendo, ¿qué hiciste? Y fíjate, esto es falsa sumisión. Y además un caradura tremendo este Saúl. De hacerse el que estaba sumiso, pero por dentro no estaba sumiso. Quería seguir dominando la cosa según su antojo, metiendo la mano en lo que no le correspondía ni le era dado por Dios. Y esto nos lleva al versículo 11, fíjate vos, que dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Léelo, dice, y Saúl le respondió, mirá cuál fue el motivo. Fíjate cuál fue el motivo para que este hombre se empiece a desviar y terminó siendo un desertor, terminó en el infierno este hombre. Entonces Samuel dijo, ¿qué hiciste? Y él respondió, porque yo vi al pueblo que se desertaba y que tú no venías. ¿Te das cuenta que no le tuvo paciencia a los líderes este hijo de bendición? No, de lo contrario. Y vio que el pueblo desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Sabes lo que lo llevó a este hombre a ser flojo? Quedar bien con todo el mundo. Quería quedar bien con el liderazgo y con la congregación y con los de afuera que habían desertado y habían apostatado. Y después terminaron en el infierno. Entonces, es necesario que marquemos una línea y digamos, yo me comprometo con la palabra de Dios, me comprometo con el cuerpo de Cristo y con sus líderes. ¿Amén? Amén. Amén. Porque se tomó atribuciones que no le correspondían. Era un rey y no podía dar un holocausto. Eso lo tenía que hacer el sacerdote. Lo hizo él. Después tuvo una falsa sumisión. El abrazo trucho, la bendición, y en realidad tenía rebeldía en su interior. Por eso Dios se desagradó. La Biblia dice, Dios lo rechazó para siempre a Saúl. Y el versículo 11 demuestra el por qué. Segunda Timoteo 2:4, Melissa, si puedes leerlo, por favor. Sí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿De vuelta? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muy bien. Y algunos, interpretando mal este texto, creen que el que lo tomó por soldado fue Jesús. No, querido. El que te toma por soldado es la persona en autoridad de rango mayor a la tuya en el cuerpo de Cristo. Porque no bajó Jesucristo visiblemente como un ángel y te dice, tú tienes que servir los días domingo, tú tienes que ir el miércoles a la copita, tú tienes el don. ¿Quién te reclutó para el servicio? Tus líderes, tus ancianos, o el pastor. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo escucho mucho esta frase, blasfema a veces, que dice, yo no le quiero agradar a los líderes ni a los hombres. Te estás equivocando, tenés que agradarle a los líderes y a los hombres. ¿A qué hombres? A los líderes que Dios puso. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te llamó por soldado? O te apareció Jesucristo en una nube y te dice, hola, hijo mío, recíbeme en tu corazón. A vos te predicó alguien el evangelio. Te está alimentando espiritualmente todas las semanas una iglesia vos. O están orando por vos, están rompiendo maldiciones, que te caería el techo encima si no estuviésemos orando tanto por tu vida. Entonces, el que te llamó por soldado son tus líderes. El cuerpo de Cristo, los ancianos y el pastor. Pero este tipo quería quedar bien con todos. Quería quedar bien con el cuerpo de Cristo y con los apóstatas también. Y por eso Dios lo rechazó. Y le hablaba el Señor porque le pasaba una maldición, le pasaba otra maldición y le pasaba otra y el tipo no quería aprender. Bueno, Dios se cansó y listo, lo entregó. Como Pablo dijo, lo entregué a Satanás también. Entonces, fíjate el desastre que arma la falta de paciencia. Porque todo este lío se le armó en la cabeza a Saúl porque no era paciente. ¿Y qué es ser paciente? Tener la plena fe
de que el cuerpo de Cristo está bien dirigido, que va hacia el lugar correcto, que está haciendo las cosas bien. Mucha gente empieza con esa blasfemia mentirosa. No, yo creo que hay que hacer esto, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer el otro. Pero ¿usted qué sabe? Por eso Dios estableció autoridad. ¿O se cree que no leíste lo que pasó con Coré, que fue a Moisés y le dijo, no, yo creo que hay que ir para allá, hay que hacer esto? Y Dios bajó, se desagradó y terminó fulminando a Coré y a todos los que estaban en. Escúchame, y dice que Coré también entendía algo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Coré también entendía algunas cosas y estaba lleno de gobernantes espirituales, gente de autoridad. No importa. No importa, no hay dos visiones en una iglesia, hay una sola visión. La iglesia está bien en doctrina, está bien conducida. En estas semanas, vos no te das la cantidad de iglesias que me están consultando, que estamos ministrando, que estamos asesorando, liderazgo en distintas partes del país que estamos formando. No hay 200 Moisés en las obras, hermanos. ¿Me entiendes? No me gusta tener que decirlo, pero las cosas se dicen. Fíjate el versículo 13, dice, entonces Samuel le dijo, locamente hiciste, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora, Saúl creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque esa es la característica de toda persona que cae en un demonio de locura. Cree que está haciendo la voluntad de Dios. ¿O vos te pensás que el demonio de locura te va a venir a decir, yo soy un demonio de locura, te vengo a engañar un rato? Por eso, segunda Pedro dice lo que dice que la palabra profética no te fue dada para que en tu casa, cerrado, vos digas, bueno, yo la interpreto así, yo lo leí en el devocional, a mí el Señor me dijo. Si vos crees que el Señor te dijo algo distinto a lo que le dice a la iglesia, a lo que le dice a los ancianos, a lo que le dice el pastor, entonces no es el Señor. Es un demonio engañador y vos crees que es el Señor. ¿Comprende? Sí. Pero fíjate la palabra fuerte que utiliza el profeta en el versículo 13. Locamente has hecho. O sea, se le había metido un demonio de locura a Saúl. En algún momento escuchó algo de Dios Saúl. Pero claro, tomó atribuciones que no le correspondían, que ya no estaban en su derecho, falta de sumisión y sumisión falsa fue al abrazarlo a Samuel y después tenía rebeldía por dentro. Quería quedar bien con todos. Entonces dice, yo vi el pueblo que se estaba desertando y bueno, ¿qué tenía que estar viendo el pueblo que desertaba a este rey? Por eso Dios lo cortó a este rey. Terminó sin reinado, muerto. ¿Qué tenía que estar viendo Saúl, el rey, al pueblo desertor? Tenía que estar viendo el pueblo santo. Y por eso terminó como un demonio de locura, el tipo creyendo que estaba escuchando a Dios y no era Dios el que escuchaba. Yo bendigo a la gente que está en sana sumisión, en sana sujeción. Suelto una bendición sobre todos los que están firmes en la fe. Y el Señor se encarga también de lo opuesto. Mira, evita pérdidas y maldiciones. Segunda Samuel 6, 1 al 17, ahí un poquito adelante, Segunda Samuel, vamos a Segunda Samuel 6, 1 al 17. Bueno, está todo el texto, ¿no? Ahora te habla de la historia de un muchacho llamado Usa. Léanlo después entero en su casa, es medio largo el texto. Léanlo entero. Pero dice que llevaban el arca del pacto, ¿sí? Y había una cláusula. No se podía tocar el arca del pacto. Solamente el sumo sacerdote la podía tocar, ¿sí? Y un sacerdocio específico preparado para eso. Y este hombre, voluntarioso, acelerado, atolondrado, cuando veía que el arca se movía, sospechó de que se iba a caer. Y dice, guarda que no se vaya a caer el arca, y la quiso sostener.
Y dice, y salió del arca y terminó muriendo ese tal Uza. ¿Ves cómo parece una buena intención? ¿Te das cuenta cómo hay gente que a veces con una buena intención recibe pérdidas o maldiciones por no estar enfocado en lo que la iglesia está viviendo, en lo que la palabra de Dios enseña, no su devocional, todo el mensaje, el mensaje profético del tiempo que estamos viviendo, el mensaje profético de lo que estamos estudiando. Este hombre quiso hacer un bien y terminó muriendo. Dice que quiso sostener el arca y el arca le dio salió muerte del arca y lo mató. Qué raro, porque el arca aparentemente, en realidad no aparentemente, el arca era un elemento de vida. ¿A quién se le va a ocurrir que el arca podía llegar a generar un shock eléctrico que lo terminara matando? Bueno, y eso pasó. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien, vamos avanzando entonces. Entonces, fíjate vos anteriormente, por no tener paciencia se tomó atribuciones que no le correspondía, era falso en su sumisión. Hola, ¿qué tal? Y en realidad tenía rebelión por dentro, quería quedar bien con todos, cuando en realidad, 2 Timoteo 2:4 dice que hay que quedar bien justamente con el que te está dando el ministerio, el que te está llamando como siervo, que también podría anular, mirá, Pablo dijo, yo ya me cansé de una persona y la entregué a Satanás, eso lo dijo Pablo. Y le tomó un demonio de locura. Eso pasó con Saúl. Y luego ves a este Uza, acá, lo subrayo, lo pongo en amarillo, Uza. Quiso sostener el arca, quiso hacer un bien, pero no estaba siendo guiado por Dios, porque no estaba bajo autoridad. No estaba bajo autoridad. Y siempre pasa lo mismo. ¿Vos te acordás los hijos de Nadab y Abiú? Los hijos también. Que fueron los hijos de Aarón, que quisieron, vamos a hacer la entrega, el sacrificio, el fuego. Y bajó y terminaron muriendo. Por la impaciencia. ¿Te das cuenta lo que es la impaciencia? Genera atribuciones que no te corresponden. No, porque yo creo que con esto hay que hacer tal cosa. ¿Y quién te puso vos para evaluar eso? Si el Señor nosotros estamos con un discipulado, el estudio de la palabra de Dios, con un ancianato, con muchas otras iglesias que están unidas, aliadas nuestras. Tenemos 200 aliados espirituales de los más poderosos que hay en el país. Entonces, hay que evitar esas pérdidas y esas maldiciones que vienen por causa de la impaciencia. Porque si no, mirá lo que le pasó a Uza. Ahí te lo pongo en amarillo. ¿Qué pasó? A ver, Meli. Terminó muriendo. ¿No? Dios no quería eso al principio, pero si es tan terca la persona, ¿o vos crees que Dios va a frenar todo el cuerpo de Cristo porque alguien está haciendo el entorpecimiento? No. Cristo fundó la iglesia y siempre va a seguir expandiéndose, agrandando, creciendo. Por eso yo bendigo a todos los hermanos que estén sirviendo al Señor en su distinta forma. Algunos lo sirven de una forma, otros lo sirven de otra, pero siempre es servicio al Señor, los bendigo. Pero también advierto a los que la falta de paciencia les está moviendo un tornillo. No, porque hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. ¿Por qué no te quedas en tu casa tranquilo y te pones a orar todo el día? Antes que te pase esto. Y luego servir. Hay que servir, hay que obedecer la palabra de Dios. Viva la gloria del Señor. A su nombre, gloria. Gloria. Estamos en el mejor tiempo de expansión. Yo me acuerdo cuando gente sospechaba que andaba mal la cosa. No, estamos en el mejor tiempo, estamos avanzando. Mirá los testimonios que tuvimos el mes pasado. Laura y Jorge, el casamiento, gloria a Dios. No es un casamiento solamente, se formó una familia, hubo un voto con el Señor, un compromiso.
Ni hablar del trabajo muy tremendo que hizo Esther atrás, discipulando continuamente, y muchos también otros hermanos aportando de una u otra forma. No voy a mencionar a todos porque se ponen celosos después. Pero muchos hermanos trabajando atrás. Y después, anteriormente, quiero decir, Eugenia y Ramón. ¿Vos qué te crees que en una iglesia que no esté dirigiéndole al Espíritu Santo se muestran semejantes testimonios? Gloria al santo nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Hay que vencer la impaciencia, queridos. Amén. Amén. Y ahora te voy a mostrar las bendiciones, porque así como están las advertencias, hay bendiciones. Amén. Amén. Sí. Amén. Fíjate Santiago, vamos a Santiago de vuelta, 1, 4 al 6. Recién termino de hablar con 3 pastores. Y me decían, pastor, yo agradezco a Dios por León de Judá, porque nos está dando el soporte de la palabra de Dios que nosotros estábamos necesitando y no lo teníamos. Un pastor de Argentina y otros 2 de otros países. Mire la bendición que tenemos. Declare conmigo, tengo una bendición tremenda de estar en esta iglesia. Tengo una bendición tremenda de estar en esta iglesia. La iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. La iglesia del Señor. Sí. Dice Santiago 1, 4 al 6. Vamos a Santiago 1, 4 al 6. Dice lo siguiente. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, no tengas un pedacito de paciencia. Porque hay gente que, como yo te dije, como te dije, ¿sabés qué una cosa? Mira, ¿cuándo era? En octubre del año pasado, un profeta me dijo esto. Pastor Adrián, esto de la pandemia va a manifestar quiénes son creyentes de verdad y quiénes son truchos y están encubiertos y parecen reales y no lo son. Y yo cuando me lo dijo en octubre del año pasado dije, porque a mí como pastor yo quiero que todos sean verdaderos y genuinos, pero tenía razón. La paciencia, este tiempo de tardanza, aunque ya a muchos, porque, yo te entiendo, yo sé que no es fácil meses y meses y que cortan y que otra vez no se puede circular y la gente no puede ir a su trabajo y no, así. Pero esto fue para manifestar quiénes eran de verdad hijos de Dios y quiénes no. Esto me lo dijo el profeta. Un profeta maravilloso que tuve cuando estuvimos conectados con Renato. Estuvimos en ese programa y nos hablaba. Dice, este tiempo es para eso. Porque solamente los hijos de Dios de verdad se van a bancar esta espera en el Señor. Los que son falsos creyentes o tienen demonio en la cabeza, se ponen locos, hacen desastre, le traen problemas a los demás. No hay que hacer ese camino. Versículo 3. El 4, perdón. Pero tenga su paciencia, su obra completa, para que seáis, mirá la bendición, perfectos y cabales. La palabra perfecto significa que sean añadidas las bendiciones espirituales que faltan todavía. ¿Ves lo que yo te estoy diciendo? ¿Ves que te estoy diciendo que este tiempo es para darte bendiciones que todavía te faltan? Y si hay un demonio picándote la cabeza, te está diciendo, nos vamos a volver locos, que no alcanza esto, que no alcanza la plata, que y empezás a hablar como estos que terminaron en el infierno, ¿ves? Mas tenga la paciencia su obra completa. A ver, Meli, el 4, por favor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabés la palabra ahí que hay que, si querés resaltar ahí? La palabra cabal. La palabra cabal es lo contrario de loco. Es la capacidad de entender con claridad las cosas de la vida.
Es como cuando en Proverbios dice, Jehová guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Cabales. Perfecto, que significa que seamos completados con todas las bendiciones que el Señor nos va a mandar, porque el Señor nos va a mandar bendiciones después de este proceso. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano los que creen en esto. ¿O usted cree que estamos para sufrir en esto? No. No, hay que bancarse con paciencia. Amén. Amén. Pero Amén. dice, perfectos cabales. Y entonces el Señor bloquea todo espíritu de locura que quiere meterse en las mentes que están impacientes por esta situación que estamos viviendo en el país. Y en el mundo prácticamente. ¿Sabés lo que está significando esto? La gente está asustada, que está todo mal, que esto, que el anticristo. Esto significa que va a venir Jesucristo. Amén. Usted como hijo de Dios tendría que estar contento, feliz. Dice la Biblia, cuando veas que pasan estas cosas, erguid la cabeza porque vuestra redención se acerca. La palabra geulah, redención. Y entonces, pero la mayoría de los cristianos va a estar picando un poquito de YouTube, otro poco por acá, un predicador por allá, otro, y tienen una ensalada en la cabeza, están debilitados. Volvé a la cruz. ¿Vos querés saber qué tenés que pensar en estos tiempos de mayo, junio, julio, agosto? Jesucristo es mi escudo, Jesucristo es mi palabra, Jesucristo es mi fortaleza, Él es mi guía. Eso hay que pensar, punto. Y dice el versículo 5, el 4, perdón, sin que te falte ninguna cosa, porque el Señor te va a completar. Esta fuerte prueba vino para que Él te complete. ¿Amén? Amén. Amén. El caso que yo decía de Ramón y Eugenia. Ellos orando el uno por el otro, tenían el noviazgo, pero fíjate cuántos fueron completados los dos, unidos como un solo ser. Y bueno, acá en el medio de la peor pandemia del mundo. Y así les va a pasar a todos. Los que esperan, los que tienen paciencia, los que no se dejan, no se toman atribuciones que no le corresponden, los que no tienen una falsa sumisión. No. La gente realmente hija de Dios, sometida al Espíritu de Dios. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Dios se la va a dar. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, la paciencia tenga su obra completa. Levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo me comprometo contigo. Yo me comprometo contigo. A seguir estable en mi espera. A seguir estable en mi espera. No a esperar un poco y después ponerme impaciente. No esperar un poco y después ponerme impaciente. Yo sé que tú me bendecirás. Yo sé que tú me bendecirás. Señor, renuncio a tomarme atribuciones en las cosas que no me corresponden. Señor, renuncio a tomarme atribuciones en las cosas que no me corresponden. Quiero una espiritualidad genuina, Señor. Quiero una espiritualidad genuina, Señor. Gracias por los líderes que me han tomado como soldado. Gracias por los líderes que me han tomado por soldado. Les quiero agradar, les voy a agradar. Le quiero agradar, Señor. Le voy a agradar, Señor. Señor, protégeme de todo espíritu de locura. Protégeme de todo espíritu de locura. Gloria a Dios. Amén. Sí. Hermoso voto, hermano. Amén. Amén. Bueno, y te cuento las otras bendiciones que van a venir cuando te mantengas en esta sabia espera. Amén. Amén. Sí. Amén. Andar en la voluntad de Dios y no vas a andar turbado. Jesús en un momento le dijo, ¿por qué estáis así turbados si vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Hay personas que
un bombardeo de pensamientos, porque no están en la voluntad de Dios. La persona que está en la voluntad de Dios está descansando tranquila, aguardando la salvación de Jehová. Entonces, fíjate vos, la paciencia te va a dar muchas cosas, va a completar la obra. Porque hay gente que comenzó en su corazón una obra, pero se quedó en la mitad. No, tiene que completar la obra. ¿Amén? Amén, sí. Amén. Va a recibir recompensa de Dios. ¿Cuántos quieren recompensa de Dios? Mirá cuando el Señor te diga, yo sé que te la bancaste en ese tiempo difícil del mundo y por eso ahora te voy a dar una autoridad y te voy a dar poder y te voy a dar bendiciones. ¿Cuántos quieren eso? Amén. 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 Claro, claro que sí. Entonces no vas a andar turbado, vas a tener la cabeza clara, en paz. Hay gente que parece un ratón adentro de la casa que va y viene, va, viene, va, viene y no sabe qué hacer. Ahora te agarró eso. Habiendo años y años que podía estar productivo para el reino, ¿te agarró ahora eso? Eso es un espíritu de locura. Con esto no te estoy diciendo que no puedas hacer, por favor. Ahí lo veo, por ejemplo, lo vi a Eugenia, a Jonathan. Ellos producen esos muebles de pallet. No le estoy diciendo que no produzcan. No sé si me entienden. Sería una sandez. Pero en sabiduría, en alegría, no en ansiedad y en impaciencia. Porque también Dios te va a dar, si vos tenés paciencia y confías en Dios, en la doctrina y en los ancianos, obviamente el pastor, obviamente, protección contra demonios. Porque lo que afana las mentes de las personas son demonios. Saúl, en un momento, dice que lo traían al rey David. ¿Sabés cómo lo conoció el rey David? Porque David tocaba instrumentos de cuerda. Y dice, y había un espíritu malo de parte de Jehová. ¡Apa! ¿No era que los espíritus malos hacían caso a los demonios? ¿No era que los espíritus malos hacían caso a Satanás? Dice, de parte de Jehová vino. Y lo torturaba a ese hombre, por rebelde lo torturaba. Así enloquecida tenía la cabeza, porque era un rebelde. Y vino el rey David y con la alabanza lo calmaba. ¿Te das cuenta? Protección contra demonios. Por eso, ponga alabanza en su casa, querido. Ponga alabanza en su casa. De profeta te lo estoy diciendo. Amén. No tiene que haber silencio, todo. No, ponga alabanza en su casa y tampoco, o te vas a poner a ver TN todo el día. Todos neuróticos. Termina así. Sí. Salud física y mental. ¿Cuántos quieren salud física y mental? Levanten su mano. ¿Quieren o no? Sí, amén. Sí. Bendito está el nombre de Dios. ¿Lo crees o no? Porque hay unas caritas que no creen ahí. ¿Quieren salud física y mental o no? Sí, amén. Sí, queremos. Diga conmigo la palabra salud en el idioma del Señor Jesucristo. La briut. La briut. Dios. Gloria a Dios, la briut. Bien, salud física y mental. Y luego, 2 Timoteo 4:8, la corona de justicia. Mirá la palabra corona ahí, ¿ves? 2 Timoteo 4:8. Dice la corona de justicia que el Señor me dará, y no solamente a mí, sino también a los que aman su, ¿qué cosa? Venida. Su venida. ¿En dónde está puesta tu cabeza? En esto, en el problema, en lo otro, en el que hizo el otro, en el que dijo el otro, en el que el político en el que lo otro, o en la venida de Cristo. En serio te digo. Si tu cabeza está puesta en la venida de Cristo, vas a estar tranquilo. Yo no te hablo de que no hagas las cosas que te corresponden en tu casa. No vas a estar sentado todo el día. Yo no te estoy diciendo eso.
Yo sé que los santos me entienden acá. Los hijos de Dios me entienden. Les hablo a ellos. Entonces, hay una corona de justicia, ¿sí? A los que aman su venida. ¿Se entiende? Sí. Sí. Esta es la letra Tzade. Bueno, me salió medio mal. Pero así se escribe la letra Tzade, que es la con la cual comienza la palabra justicia. Tzadikim. Tzedaká. ¿Sí? Esta letra habla de personas que son protegidas por el Espíritu Santo todo el día. En su mente, en su salud física, en su salud mental, protegidas contra demonios. Los justos son protegidos contra estas cosas. No andan turbados, aturdidos en la cabeza, trayéndole problema a uno, esto, lo otro. No son gente que trae problemas. Ustedes no tienen que ser gente que traiga problemas. Ustedes tienen que traer soluciones. Usted es un hijo de Dios. Gloria a su nombre. Son gente que recibe recompensas del Señor. Y son gente que tiene la obra completa, no que son creyentes que más o menos andan bien, un día sí, otro día andan mal, un día bendicen, otro día maldicen, otro día hablan bien, después hablan mal. No. Usted está llamado para cosas grandes y las tiene que alcanzar. Amén. Amén. Tenga paciencia que el mejor tiempo va a venir. A los que esperan bien les va a venir las grandes bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.